Ok, bueno, listo, estamos en vivo. Perdón, Javi. Es que yo Está bien, creí que era está en bien. serio. Eso de ya con todo. Entonces, bueno. Sí, ya. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Aquí andamos con todo. Te Pues decía que muchas vamos con gracias. los efectos de Ajá, la vacuna, eh, ajá, ajá. pero pues aquí estamos, como todas las semanas. Súper, Javi, súper cumplidor. Es lo tuyo eso de ser cumplido. Bueno, pues fíjate, traes tú un tema que para mí es súper interesante, ¿no? Sobre la felicidad. Ando Ujú, compartiendo, entonces igual y por eso me veo media más lentita de lo normal. Pero bueno, mm, para mí es un tema importante, o sea, no siento que busque, como específicamente, ¿no? Así, ay, en busca de la felicidad. Más bien creo que tengo problemas para aceptar lo incómodo, ¿no? Eh, la otra vez te contaba, ¿no? Quisiera captar ese sentimiento ante algunas cosas y no puedo. Entonces, como ese de aceptar que no todo es Uh, para mí es complicado, pero bueno, ya, ahora sí, listo. claro, creo que para todos, ¿no? Es algo Ujú, complicado, como el dar cuenta de que en realidad, digamos, en el fondo, y ya con esto voy empezando, me parece que nadie puede poseer algo así como una felicidad absoluta. ujú, Y sin embargo, como que escuchamos constantemente discursos que, em, que parecen vendernos como la idea de que sí. O sea, ujú, hola María Beney. Em, Solemos comprarnos discursos según los cuales nosotros sí podemos ser felices, que normalmente tienen que ver, actualmente tienen que ver con el consumo. O sea, ujú, si yo consumo tal o cual cosa, que es un objeto que me falta, pues entonces puedo satisfacerme, encontrar aquello que me falta y por lo tanto puedo ser feliz. Y entonces se te dice, irradia la felicidad con los demás. O sea, ya una vez que yo ya alcancé este objeto, objeto perdido u objeto deseado, porque pues vamos, para poder desearlo tiene que estar en falta. ujú, ujú. Eh, una vez que logro encontrar ese objeto, entonces nada más se trata como de que yo aliente a los demás a que también encuentren ese objeto que les falta y puedan ser felices. Y Javi, tú, te estás escribiendo. yo, ¿por qué? Ay, Si no, yo pues es tampoco irradio felicidad. irónicamente. Ajá. No, no es cierto. O sea, no porque no seas feliz, sino porque creo que tú nos centras mucho al hecho de la falta, ¿no? Entonces, Ujú. por eso fue un pequeño chascarrillo. Claro, bueno, sería importante también como empezar diciendo que no es como que uno tenga problemas con que la gente sea feliz, como normalmente se llega a Claro. ¿no? Normalmente incluso como que al psicoanálisis se le concibe, me parece que de forma muy errónea, como una teoría pesimista y terrible que nos dice que estamos perdidos, ¿no? Y que, em, pues vamos, estamos como de cierta manera condenados a vivir esta vida tan fea en donde el amor pues no lo puede todo, el amor no existe tal cual, ¿no? Que es otro de los temas que ya llevábamos tocando en otros momentos. Ujú, Como que parece haber como una cierta imagen del psicoanálisis como una teoría pesimista. Y me parece que no es que uno esté en contra de ser felices, sino que normalmente hay un discurso sobre la felicidad que me parece que es hegemónico y que no es que lo hegemónico tenga algo de malo, es decir, si alguien quiere vivir bajo un modelo hegemónico, pues que viva bajo ese modelo y me da igual, ¿no? La cosa es, ¿por qué pensar que ese modelo es el único que se puede? Y que además todos tenemos que vivirlo y los que no lo vivimos entonces somos inferiores, ¿no? ujú, Eh, Antonio Gramsci, que es a quien le debemos este concepto de la hegemonía, dice que una hegemonía empieza por el consenso y pues también, digamos, ahí se va articulando esta cuestión de la coerción. O sea, en un primer ujú, momento, un discurso no es hegemónico, sino que es una posibilidad entre muchas otras. La gente está de acuerdo en mantenerlo o la gente está de acuerdo con mantenerlo como algo importante
y se va consolidando como un discurso privilegiado que va apagando al resto, ¿no? Y entonces ahí es donde entra como esta función coercitiva, donde ya, Ujú. ya no es tan consensuado, sino que está normalizado, está naturalizado, y hay ciertas relaciones de poder que no permiten que eso caiga. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de la felicidad, yo creo que hay que hacer una crítica de esta felicidad hegemónica, porque me parece que viene de un discurso muy infantil. O sea, la manera en la que concebimos la felicidad es muy infantil. No, Ujú. muy, o sea, Ujú. no sé, vaya, cualquiera, o sea, no necesitas como ser un psicoanalista para esto. O sea, entra a Facebook y ve lo que comparte la gente cuando hablan de frases de superación personal, sobre la felicidad, de tú alcanzas lo que quieres, tú puedes ser feliz, nada más basta con que tú mejores tu interior, etcétera, ¿no? O hay como ciertas prácticas, no sé, por ejemplo, tú, ¿qué piensas del mindfulness? Bueno, depende, es que creo que puede llegar a ser muy útil en ciertos casos, ¿no? Como de la ansiedad, pero creo que ya se ha hecho como todo, ¿no? Como un negocio, como capitalizado, no sé si es la palabra correcta. Entonces, precisamente hace un rato leía un estado de Brenda, ¿no? Y creo que es muy real, ¿no? Como que si tú cambias, si tú estás bien por dentro, lo de afuera no te afecta. Entonces, como si nosotros estuviéramos mal, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que cambiar cuando hay todo un contexto que nos afecta y nos enferma, ¿no? Entonces, creo que ese sería el problema. Claro, yo en lo personal, como tal, no tengo nada en contra de que la gente practique mindfulness ni nada, y creo que, como dices, puede ser incluso, digo, pues, ¿qué tiene de malo que uno eh, haga ciertos ejercicios de respiración y medite un poco, ¿no? Y reflexione un poco sobre sí mismo. O sea, creo que no va por ahí el problema, sino como en esto que comentas, o sea, de pensar que todos los problemas se resuelven mágicamente si yo interiorizo mi mirada. O sea, si yo digo, Ujú, voy a voltear a verme a mí mismo y a hacer un proceso de reflexión en donde suspendo todos mis pensamientos y eso mágicamente va a resolver como todos ujú, los problemas que tengo. Y a mí me parece que esas técnicas, o sea, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? O sea, puedes aspirar a una felicidad si si tienes los pensamientos en silencio. Incluso tienen esta imagen donde ponen un perro, una nubecita como de pensamiento y el perro no piensa nada. Y entonces ponen al lado al ser humano que tiene la nube de pensamiento y piensa en un montón de cosas. Eh, ujú. y entonces es como, sé como el perro. O sea, y Ay, me sí. parece que son pensamientos y que la gente los comparte y la gente los cree y, y así, ¿no? Y me Ujú, parece ujú, que ahí hay un problema, porque a mí me parece que esa es una concepción muy infantil, como el pensar, ah, pues sí, ¿cómo no lo había pensado antes? Voy a dejar de pensar ujú, en todas estas cosas y voy a ser como el perro que no piensa nada. El ujú, problema ujú, está en cómo lo hago, ujú, cómo lo hago, porque por más que practico esta técnica, etcétera, pues no dejo de pensar en cosas. Y por otro lado, em, también podríamos criticar, incluso si lo lograra, no estoy haciendo, digamos, un escapismo de la realidad. O sea, como que hay cosas allá afuera que preocupan, que angustian, que causan problemas, ¿no? En los que uno pues, necesita pensar y pues no los piensas porque son desagradables. ujú, ujú. El problema es desde dónde pensamos el problema de la felicidad, porque solemos pensar en la felicidad como ausencia de sufrimiento. Ajá. Y a mí me parece que esa concepción de la felicidad pues está totalmente errónea y es tremendamente infantil, porque ¿quién puede ser feliz? Ajá. O sea, todo el tiempo sin Mm, sufrimiento, o sea, lo que dices, la ausencia del sufrimiento es irreal, claro. ¿no? Tan solo que estés, pues no sé, algo te disocies o vivas en negación o algo así, ¿no? Claro, incluso lo llamamos los estados maníacos.
Ujú, que la ujú. manía no es este exceso de felicidad, sino que también a mí me gusta pensarla como una contraparte o la otra cara de la moneda de la depresión, Ujú, que sigue siendo depresión. O sea, ujú, no es como que el maníaco está feliz. ujú, ujú. O sea, experimenta euforia y lo que tú quieras, pero no es como que él o ella esté feliz, Ujú, sino que pues, más bien se caracteriza por hacer cosas impulsivas que de hecho le perjudican, ¿no? Que son tremendamente autodestructivas y destructivas ujú, para el resto. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema. Y por otro lado, también pensar desde dónde, qué es, desde dónde viene como esta necesidad de ser feliz. Y creo que viene desde el yo. El yo, para el psicoanálisis, Freud tiene un texto muy pequeño, pero muy valioso, que se llama La negación. Son literal como 4 páginas. O sea, léanlo. sí, cierto. Este, Tampoco he leído otro que nos recomendaste, ajá, la vez que pasada. ajá, pero bueno, ajá. En ese texto, Freud habla como del origen del juicio, de la función del juicio, y habla un poquito también del yo. Y dice, el problema con el yo es que cuando, cuando nacemos, experimentamos sensaciones de placer y de displacer. Las experiencias del placer son cosas que queremos interiorizar y tener para Mm, nosotros. Y las experiencias de displacer son cosas que queremos rechazar, expulsar. O sea, tú ujú, chécate la relación que tiene un bebé con el mundo. No es de amor y felicidad, sino porque no, berrea. ujú. Es más como de un déspota. Es más como incluso de dolor, ¿no? O sea, como de, hay una gran cantidad de estímulos que le llegan, que lo angustian, que de repente Ujú, se pone ujú, a llorar porque escucha un ruido fuerte, eh, etcétera. Todo lo perturba, ¿no? O sea, como que al contrario de estas, fíjate, estas imágenes también que dicen, tú atrévete a experimentar la vida y sal y ábrete y exponte, ¿no? Y abre tus sentidos para que todo llegue hacia ti. O sea, ¿te has puesto a pensar las consecuencias que tendría abrir nuestros sentidos enteramente a todos los estímulos que nos pudiera llegar? Pues nos elimina. O sea, ujú, sería la muerte. O sea, sería algo terrible. Porque los estímulos lo que hacen es generar una tensión en nuestro cuerpo. O sea, entonces, y eso es todo lo contrario a ser feliz. ujú, O sea, porque pues, estoy sufriendo, literal. Eh, la cosa es que, dice Freud, en este momento, pues uno interioriza las cosas que le dan placer, rechaza las cosas que le causan displacer, y hay un momento en nuestra formación o en nuestra vida en la que empezamos a asociar estas cosas con significantes o con palabras. Y entonces a estas experiencias de placer que interiorizo, las llamo buenas, y a las cosas displacenteras que rechazo, las llamo malas. Entonces basamos nuestra vida en decir quiero ser feliz. ¿Qué significa quiero ser feliz? Quiero cosas buenas que me den placer. ujú. El problema está cuál es el criterio mediante el cual el yo designa lo que es bueno y malo. Pues los demás, ¿no? Pues más bien es como una percepción propia, o sea, como de esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque siento placer o displacer. Ujú, Pero si te das cuenta, hay cosas que hacemos que no nos causan placer y que no son malas. Por ejemplo, estudiar, que es lo que no hacen los críticos del psicoanálisis. Estudiar. O sea, ay, sí, pobrecita, ay, sí, sí. abrir un libro. Yo por eso no critico. No lo estudio el psicoanálisis, pero mejor no lo no critico ajá, no Y sé, también los comer psicólogos, brócoli, ¿no? también Ajá, algunos. algunos Ajá. críticos, algunos psicoanalistas, para que no me linchen. Mm, ujú, Este, claro, estudiar es un proceso displacentero, porque vamos, ¿a quién le gusta?
agarrar un libro, sentarse en una mesa, tratar de leerlo cuando no lo entiendes, porque pues, es un libro con el que no estás familiarizado y todavía lo estás explorando, estás viendo qué onda, sobre todo si es un libro de filosofía o un libro de psicoanálisis o un libro De o un libro psicoanálisis, científico de Lacan. o sea, un texto académico, por ejemplo. O sea, son Ujú, profundamente displacenteros. O sea, quien diga que le gusta sentarse todos los días, o sea, pues hay veces en las que no, pero ujú, uno lo hace porque pues, supone que también eso le va a traer una especie de bien, ¿no? O sea, ujú, porque entendemos, o sea, digamos, si reflexionamos un poco, entendemos que no todo lo que nos provoca displacer es malo. Y al contrario, no todo lo que nos provoca placer es bueno. ujú, Es decir, consumir drogas, por ejemplo, causa placer. Por lo tanto, sería fácil pensar que son un bien, porque me eliminan un sufrimiento. Pero, pues eso no da una garantía de que eso es bueno o malo. Además, bueno, ujú, ya ahí tendríamos que meter otra cuestión como la de Nietzsche, o sea, que dice, bueno, lo bueno y lo malo en realidad no existen. Lo que te decía ujú, el live pasado, o sea, para el psicoanálisis, así como me parece que también para Nietzsche, el significante o la palabra o todas estas palabras que tienen que ver con la moral, pues son significantes vacíos. No es que estén ujú, incompletos, es que son vacíos. O sea, cuando decimos bien o mal, estamos hablando de cosas que solo existen en lo simbólico. O sea, no es ujú, como que yo tenga aquí, así, el bien y el mal por acá, así ujú, bien afianzados, o como que haya un conocimiento objetivo del bien y del mal. ujú, Más bien, pues, suceden cosas y nosotros lanzamos juicios atributivos. ujú, Y Freud en ese texto incluso dice, esos juicios atributivos son juicios también de existencia, o sea, que le dan existencia a las cosas. O sea, el que yo atribuya algo a las cosas le da una existencia a lo bueno y lo malo, pero es una existencia que solo existe en el lenguaje, ajá, ok, no entiendo. así como una cuestión de que aquí está. Ok, bueno, luego me gustaría también hablar sobre eso, Ujú, pero para no profundizar ahorita, porque si no me pierdo bien cañón, ujú, lo omito. Ujú. ujú, O sea, sobre el bien y el mal, ¿no? Que sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, X no, que no iba a ir por ahí. Ajá, ujú, entonces, Javi, ujú, sí, ¿no? Incluso cómo, cómo ya metemos como en el mismo lugar lo satisfactorio, ¿no? O insatisfactorio con el bien y el mal. O sea, pareciera que confundimos ya estos conceptos, ¿no? ujú. Eh, los mezclamos hasta el punto de no tenerlos diferenciados. Pero bueno, eso. Ujú, Claro. Y pues muchos pacientes llegan a nuestra consulta con esta exigencia de felicidad. Como de usted deme herramientas, técnicas, tareas, ujú, ejercicios, ujú. dinámicas, mediante las cuales yo pueda ser feliz. Sí, es un clásico. ¿Cómo hago para que ya no me duela tanto? Ujú. Y yo, ay. Y el problema es que hay gente que responde a eso y dice, ah, pues sí, mira, no estés triste, mira, haz este ejercicio, mira, Ujú. haz esta técnica. Yo- Respiración. y yo me pregunto O más sea, bien que sí como es útil. No quiero tampoco como minimizarlo, pero no es la solución, ¿no? claro, claro, claro. Ujú, O sea, yo más bien me pregunto, ¿desde dónde viene formulada esa demanda? Porque a mí me parece nuevamente que es una demanda tremendamente infantil e irrealizable. O sea, si algo nos advirtió Freud es que nosotros de niños eh, tenemos un amor que es voraz y que es insaciable. O sea, el amor que busca un niño es voraz e insaciable. ujú, Eh, de hecho, Freud dice, His Majesty the Baby, o sea, como su ujú, majestad del bebé, porque está ujú, esperando que todo se haga según sus mandatos. Y la realidad funciona muy distinto. O sea, ujú, no son los mandatos del niño lo que rige la ley de la realidad. La realidad funciona incluso muchas veces en contra de los deseos del niño. Y a ujú, mí me parece que exigir, cuando hay pacientes que nos dicen eh, que quieren ser felices, lo que nos están pidiendo
y a mí me sorprende que mucha gente no lo vea. Lo que nos está pidiendo es algo imposible. Así. O sea, ¿cómo se lo doy? Ujú, Porque además, podríamos decir, cuando haga tal cosa, seré feliz. El problema es que cuando estoy desarrollándome para hacer eso, que supuestamente me haría feliz, me encuentro con que em, eso no era tan simple como yo pensaba. ujú, O sea, no sé, yo seré feliz cuando me haga caso mi crush, por ejemplo. ujú. Eh, o sea, sí, será así. O sea, no sé, ¿tú qué piensas? O la gente que nos está escuchando, ¿qué piensa? O sea, ¿es así? Ajá, ¿qué piensan? Porque para empezar, siempre lo que tenemos como la fantasía es mucho más grande, ¿no? Mejor que, bueno, generalmente, no voy a decir siempre, generalmente la fantasía es mucho más grande y mejor que lo que pasa, ¿no? Entonces, Ujú. pues siempre hay como este grado de decepción. Además, ¿Ves que cómo sí entiendes cosas del psicoanálisis? Luego dices, ay, no te entendí, que quién sabe ya, qué. aparte, muchas veces, pon tú, sí va a estar súper chido, ¿no? Tener a tu crush, pero no estamos dispuestos como a los pasos, ¿no? Por ejemplo, Ujú. como a pagar el precio, por decir. Es que no quería decirlo así porque siempre digo pagar el precio y suena así bien, pero Pero, eso. pero sí, porque pagar el precio implicaría encontrarme con que eso no era em, tan fácil como yo pensaba que era. Lo dijiste muy bien, o sea, nada es como en nuestra fantasía. O sea, en mi fantasía, yo ando con mi crush y no hay ni un solo problema. O sea, de hecho, ahí te puedes dar cuenta, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la película de Joker, Sí. la de este Joaquín Phoenix. Ajá, sí, Joaquín Phoenix. Sí es Joaquín, me sonó raro, pero sí, sí es Joaquín. También es no raro. Perdón, debe ser la vacuna, pero No, sí es que es pero Joaquín, los dos googleándolo, bueno, tú googlealo. Ajá. sí, Joaquín Phoenix. Sí, me estaba Ah, señalando. bueno. Ahí está, Joaquín No, Phoenix. sí, pero es que yo creo que lo pronuncian distinto, ¿no? Y ahorita me sonó así muy el Joaquín. Bueno, Joaquín, Joaquín Phoenix. No, perdón. Ajá. Eh, ¿Ves que, bueno, voy a decir spoilers porque pues, ya pasó mucho tiempo, o sea, no manches. Sí, ya tuvieron que verlo. Ah, Este, pero ves que hay como una escena en donde él conoce a la vecina y están en el elevador ajá. y Ay, como que él sí. dice el comentario todo bobo, ¿no? No me acuerdo bien qué comentario dice, pero un Ajá. comentario súper bobo Y que ella ella, dice, ay, qué simpático. Y ya se va. Y ¿ah, después sí? él, Que se quedaba como, pues como, yo la vi como indiferente, como, ah, pues, X, ajá, está bien. ajá, ajá. Y luego al día siguiente él la sigue hasta su trabajo, ella se da cuenta que lo está espiando, pero no tiene problema con eso. Entonces yo me puedo jactar o puedo presumir que ves que después se nos muestra que esa relación es un delirio. Ujú, ujú. Yo me puedo jactar que yo me di cuenta de que eso era un delirio antes de que la película lo mostrara, porque yo dije, ajá, sí, o sea, Ya como, parece. como si fuera tan fácil, ¿me explico? Sí, O sea, imagínate. Me pongo a conoces a seguir la ahorita a chica, mi crush. claro, ¿no? O sea, conoces a la chica, dices un chiste súper tonto del que nadie se ríe, la invitas a un stand-up, ¿no? Donde la riegas porque no dices nada chistoso Qué y sad. ella se enamora perdidamente de ti. Después de que fuiste a su trabajo y la estuviste siguiendo todo el día. Dime, ¿quién, mujer u hombre, aceptaría eso? O sea, al contrario, No, qué miedo. Ujú, o sea, ahí lo que vemos en él es una imposición de su fantasía sobre la realidad. ujú, Pero si te das cuenta, ahí como que nos habla un poco de componente también de la fantasía, de que todo funciona perfectamente. En la neurosis es muy común construir estos mundos fantasiosos y vivir en ellos. ujú, Y, y el neurótico sabe que esos mundos no están materializados en la realidad. Por ejemplo, yo puedo fantasear que soy famoso
y dentro de mi foro interno puedo hacer como que saludo a gente, así como actuando que soy famoso, ¿no? Ujú, Pero si salgo a la calle, pues no voy a saludar a nadie porque ya sé que no soy famoso, solo es la fantasía absurda y tonta que me estoy haciendo, ¿no? ujú, Por ejemplo. O sea, pero, y ese es como el gran problema de la neurosis, que está todo el tiempo como en esta fantasía y la realidad, bien, gracias, ¿no? O sea, lo que en ujú, verdad está, o sea, está todo el tiempo en lo que no existe, en lo que no es, y lo que sí es, pues ahí está bien, gracias. Eh, y me parece que algo que nos muestra el psicoanálisis es que a través de la fantasía también gozamos. Y el goce es algo que pues, no sirve para nada, ¿me explico? O sea, es decir, es este exceso que tenemos. O sea, yo fantaseo y gozo, pero pues no pasa nada. Gozo, digamos, en una posición de muerto. De ahí que, por ujú, ejemplo, Zizek diga que en la obsesión hay una especie de inversión entre la vida y la muerte. El obsesivo percibe con angustia la vida y la muerte lo percibe como pues, un lugar cómodo donde quiere estar. O sea, vivir le causa angustia porque implica perder, implica lanzarse a la realidad y pues estar más bien quietecito pues es lo que busca. Pero eso es como estar muerto en vida. O sea, ujú, la relación que tiene con su deseo es pues a condición de despreciarlo. Como decir, ah, ay, para después. ujú, Y entonces, como volviendo a esta cuestión de la felicidad. O sea, me parece que se nos ha impuesto pues ese ideal o esa concepción de la felicidad como una ausencia de sufrimiento. Y me parece que ese es el primer punto que habría que criticar, ¿no? Por ujú, otro lado, digamos, este tema salió a partir del live pasado, en donde hablábamos de la cuestión del sentido. Y me parece que también hay una cierta concepción de la felicidad como un encontrar un sentido, ¿no? Como que ujú. yo solo puedo ser feliz a condición de que encuentre un sentido que me rescate de la contingencia de mi vida. O sea, es decir, en realidad, pues si tú te pones a pensarlo fríamente, nuestra existencia es contingente. ¿A qué te refieres con contingente? ¿O qué significa Con contingente? contingente, pues pudimos no haber nacido y no hubiera pasado Ujú, nada. ¿Me explico? O ujú, sea, podríamos decir, no, sí, pero nuestra familia no sería la misma y etcétera. Sí, bueno, pero tu familia también pudo no haber nacido y el mundo hubiera seguido funcionando. De forma ujú, distinta, sí, quizá, sí, ujú, pero no es como que los planetas se detengan y digan, ay, ya se murió, ya se murió Javier o no nació Javier. Pues no, ujú, el mundo sigue, ujú, sigue okey, girando, el sol sigue brillando, etcétera. O sea, ujú, todos los que me conocieron en algún momento, pues también en algún momento se van a morir. Yo voy a pasar a ser un olvido en la historia y ya, punto. ujú. Okey, la hora sad. No, no es cierto. Pero, digamos, nosotros los seres humanos, pues no estamos a gusto con esa realidad. Ujú, Entonces necesitamos encontrar un sentido, que eso es lo que, por ejemplo, indica Víctor Frank, ¿no? O sea, nosotros buscamos encontrar un sentido a la vida que nos complete. El problema es que a mí lo que me parece criticable de la obra de Víctor Frank es que piense, que no vea que ese encontrar ese sentido es un engaño. O sea, como por ahí me parece que hay algo, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ajá, es que, bueno, ay, luego me extiendo, pero rapidísimo. Por ejemplo, la vez pasada, no, no fue la vez pasada, fue en el seminario, decías sobre los niños y los Reyes Magos. Ah, esto no es apto para niños, pues sí, que no lo vean los niños. Sí. No, entonces, ajá, yo, ¿cómo fue? Tú decías que estabas, bueno, no sé si como de acuerdo, ¿no? Pero al menos no en desacuerdo sobre el darles esta creencia, porque era
una especie de, pues no sé cómo decirlo, como de sostén o de como de ajá, de ayuda para enfrentarse a todo el mundo que y el dolor y etcétera, ¿no? Ahí es una mentira para ellos, ¿no? Y Mm. aunque son niños, entonces, nos así digamos, Ajá, esto como del que ves sentido una contradicción ahí. ajá, pues digo, o sea, entonces el sentido es una especie de engaño, pero es un engaño que ayuda, no te va a traer como Mm, algo perjudicial. yo creo que el sentido, o sea, tampoco se trata como de decir que no tiene efectos. O sea, como que Ujú, el problema es que cuando decimos que un sentido es falso, pues como que pensamos que lo podemos descartar y ya. Y me parece que el sentido, aunque vela o cubre esta contingencia de la vida, tiene efectos en nuestra vida. Es decir, ujú, es cierto que nuestra existencia es contingente. O sea, pudimos no haber nacido y no hubiera pasado nada. La cosa es que ya que estamos vivos, la ujú, vida se vuelve una necesidad. Y entonces empezamos a tratar de encontrar un sentido que justifique esa necesidad. ujú. El problema como que está en no percibir este trasfondo de lo contingente. O sea, Okey, okey. para mí está como un poco ahí. Si te das cuenta, como que en Víctor Frank hay como una especie de realización del ser humano. O sea, como que Ujú. sí, hay como un encuentro del ser humano consigo mismo, con su esencia. Es como un punto muy similar al de Simone de Beauvoir, de que para ser mujer hay que llegar a serlo. O sea, Ajá, como que hay un objetivo, ¿no? Una meta también como mm, alcanzar, así ya, yo preguntaría qué es ser mujer, lo que preguntaba el live pasado. O sea, ujú. es que mujer es llegar a ser mujer. ¿Quién llega a ser mujer? Ese es el problema. O por ejemplo, con la función paterna. ¿Quién llega a ser padre? O sea, claro, todos quienes tienen hijos se viven como padres, por supuesto. Mm. Pero ¿quién puede garantizar que esa es la forma correcta? Ay, perdón, me salté un comentario, Javi, perdón que te Ah, interrumpa, sí, pero no te preocupes. si no ya saltamos de tema y míramelo. Quizá por eso mismo es tan cómodo tener un crush o amor imposible, para quedarnos disfrutando, entre comillas, en esa ilusión. Claro, Mm, un saludo, muchas gracias por tu comentario. Y sí, me parece que sí. O sea, es muy fácil. De hecho, como que es algo que caracteriza mucho a la neurosis obsesiva, por ejemplo. O sea, idealizo a alguien, lo coloco como un objeto imposible y evito el encuentro en la realidad con ese objeto imposible, porque si me lo topo en la realidad, se me cae el teatrito, ¿me explico? Por eso decía, yo puedo tener el proyecto de decir, yo voy a ser feliz cuando salga con mi crush. Y entonces salgo con mi crush y me doy cuenta que mi crush no es lo que tenía en la fantasía. Entonces, en ese sentido, y quiero ser muy claro en que en ese sentido, nadie puede ser feliz. ujú, ¿Cómo podría ser feliz si, como lo dijiste hace rato, el mundo de la fantasía es mucho mejor que el de la realidad? mm. ¿Cómo podrías ser feliz en la realidad si la realidad implica que cada vez que tengo algo que quiero y que me hace feliz, eso viene con consecuencias? Ujú. ¿Cómo podría ser feliz así? O sea, en estos términos, de ausencia de sufrimiento. Es decir, las consecuencias me generan sufrimiento. El que yo encuentre que mi crush no es lo que yo fantaseaba, me genera sufrimiento. Es que estoy pensando, a lo mejor es una pregunta, bueno, la voy a hacer y a ver, tú me dices qué tipo de pregunta es. Sí, sí. Pero, ay, me distraje. Me lleva la y a mí no me vacunaron hoy. Pero bueno, ¿Quieres continúa, hablar, Javi, y ahorita a ver si regreso. Pero estuve enferma. Quiero decir quieres que hablar que más de eso? ay, después, Javi, al terminar el live. Continúa mientras tanto, y yo trato de recordar y lidio con mi vergüenza. Ujú, continúa. Claro, o sea, hay una especie de concepción de la felicidad como aquello que en donde está ausente el sufrimiento. Me parece que eso es Ya me acordé, perdón. fantástico. Ajá.
O sea, la fantasía siempre es mejor, ¿no? Y hay quien sí se queda con la fantasía, o Ujú, sea, porque la prefieren. Y bueno, ¿por qué, digamos, tal vez parezca obvio, pero por qué elegiría alguien algo diferente a la fantasía? Imagínate que te puedes quedar, ¿no? Que te puedes casi, ujú. no sé, votar, y vivir ya en la fantasía. ¿Por qué alguien elegiría Porque el objeto algo de la distinto? fantasía no existe. Es como, vean Matrix ahí. Sí, 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 chécate la de Matrix, ¿no? O sea, Mm, eh, ahí habla como muy bien de esta transposición, ¿no? Vivimos en ujú, una ilusión, donde vamos, trabajamos, tenemos hijos, bueno, yo no, pero haces cosas, ¿no? Y por fuera lo real, en realidad, ellos dicen bienvenido al desierto de lo real, o sea, como que es un desierto, es algo feo, horrible, ¿no? Eh, el problema está en que, pues claro, los pacientes que llegan fantaseando con esa figura del crush, por ejemplo, pues al final sufren también porque, por la impotencia y la imposibilidad. Sí, es tan perfecta que no me puedo acercar a ella. O es tan perfecta que es imposible. ujú, No puedo estar con ella, ¿no? Entonces ujú, estoy en una posición así, quietecito, inmóvil, ¿no? ujú, Y eso produce un sufrimiento, porque pues, yo tengo un deseo que empuja a que esa fantasía se convierta en realidad. O sea, yo quiero que mi deseo se materialice en la realidad. Y el problema está en que, pues, esta fantasía, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo así, fantaseando que el deseo se materializa en la realidad. El problema es que cuando algo de ese deseo se materializa, no es como tal lo que yo tenía en la fantasía. Como que siempre hay esta parte que viene y la riega, ¿no? ujú, ujú. Como sí, ya salí con mi crush, pero ay, cuando la estaba escuchando decía muchas groserías y eso no me gusta. Ay, qué nena. Ay, no es cierto. Sí. O sea, no yo, pues, Más te vale, Javier, no es cierto. yo soy súper tolerante y muy buena onda. Uy, sí. Tolerante, más Sí, que nada. sí, sí, Okey. bastante. Ujú. Okey, Eh, continuando con tus mentiras. No es cierto. y había otro punto, porque por ahí me puse, fíjate, fue como el primer live en el que me dio ganas como de preguntarle a la gente, como si, ¿tú qué piensas que es la felicidad, no? Y, Ujú, y había una persona que me decía, pues, así lo voy a decir tal cual, ¿no? Felicidad es que no me rompan las pelotas, ajá, o sea, que no me estén jodiendo, ajá, o sea, que me dejen en paz, porque yo vengo feliz manejando, caminando, estando solo, sola, y de repente llego con mis amigos y mis amigos me dicen un comentario que no quería oír. Mis papás me están regañando porque no hice tal cosa. Mi pareja ya me está pidiendo atención, ya, bla, bla. Yo quiero que no me jodan. ujú, Y la felicidad sería que no me jodan. O sea, una especie de imperturbabilidad del yo. O sea, el que el yo no sea perturbado. ujú, Y ahí vuelvo a este componente infantil de la felicidad. O sea, el bebé también busca no ser perturbado. El problema es que no ser perturbado, y por ejemplo, por eso ahí es donde estoy como en contra del mindfulness, ¿no? No que diga que no sirve, ¿eh? Ojo, ujú, ujú, no estoy diciendo eso. Digo, puede tener sus efectos, pero me ujú, parece que es dañino cuando está bajo esta perspectiva infantil de sí hay problemas, sí hay condiciones materiales, sí hay condiciones estructurales que te determinan y te condicionan y que te mantienen sumido en problemas y sufrimientos, pero tú vete a tu cuarto y pues, relájate, no pienses en qué nada. pena. Porque para mí, como que el no pensar en nada, para mí no tiene que ver con la felicidad, para mí tiene que ver con, perdón, pero con la estupidez. O sea, como esta onda de sí, hay muchas cosas que me pasan, pero yo estoy tranquilo y no pienso en nada y no quiero pensar en nada y quiero despejar mi mente. Es como una especie de escapismo.
como de quiero dejar de preguntarme qué es lo que pasa. Ojo, entiendo que también hay, Sí, sí, claro, si yo sobrepienso las cosas, pues por supuesto que me sería útil como que relajar claro. un poco, ¿no? O sea, claro, Ándale. por eso digo que no es que no sirva, yo solo digo que cuando se aplica de esta manera, me parece, Ajá, es que creo que incluso, por ejemplo, cuando hablamos o decías esto sobre los pacientes, ¿no? Que o a mí hasta me han preguntado: "¿Cómo le hago para que ya no duela?". Y sobre esto que dices, es como si aspiráramos a un estereotipo de santo, ¿no? O de ujú, santidad, o de sí, claro, persona, no sé, fuera de lo que es humano. Entonces, bueno, eso, no como sé, ajá, o sea, ¿tú te atreverías a decirle a alguien cómo vivir para ser feliz? no, no, pues no, pues porque primero lo aplico yo. Pues sí, ¿no? O sea, Ajá. que lleguen y te digan: "Oye, Javier, ¿cómo le hago para ser feliz?". No, no sé, Sí, o si sea, tú no llegas no a no saberlo, estoy dime, por favor, o sea, ajá, ajá, como no manches, o y yo: sea, "Ajá". que ahí eso me remite como también a lo que pasa en un fin de análisis. O sea, uno va a un análisis para también al final dar cuenta de que no hay otro que sepa, ¿no? O sea, yo le pregunto a los demás, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Cómo conquisto a mi crush? ¿Cómo me acerco a tal persona? ¿Cómo hago amigos? ¿Cómo bla, bla? Y vivimos preguntándole a un montón de personas que a veces incluso se colocan en el lugar de amos. Mm, Y el psicoanálisis, por eso a mí me da risa cuando critican el psicoanálisis como en esta cuestión del psicoanalista como un amo, ¿no? Como, ajá, como esta figura de autoridad que siempre está en lo correcto. Pues no, al contrario, lo que va a hacer uno en un análisis es hacer que el amo caiga, porque implica dar cuenta o hacer duelo de que no hay otro que sepa. Ese otro que estoy buscando que me dé un consejo bien, no existe. Eh, y eso jode porque si no existe, entonces no hay garantías. Y si no hay garantías, no puedo ser feliz porque estoy expuesto o expuesta a las consecuencias que no sé ni cuáles van a ser eh, y que no sé, o sea, puedo llegar y hacer lo que yo creo que es correcto y regarla. O incluso si es un acierto, pues ujú. es un acierto, pero no final. O sea, lo que nos muestra el psicoanálisis es que no hay un placer final. O sea, no es como que, uy, ya me doctoré, soy feliz. No hay tal cosa. Lo digo porque estoy estudiando el doctorado, ¿verdad? Pero no hay tal Ajá, cosa. sí, me O sea, cuando tú acabaste la licenciatura, pues quisiste algo más, ¿no? Una maestría. Y a lo mejor incluso te planteaste como en algún momento, bueno, cuando termine la maestría ya. Digo, no lo sé. Pero hay gente que sí se lo plantea. Y entonces terminan la maestría y dicen, no, falta algo más. O sea, nuestra condición humana es más bien de falta, de un deseo que no logra satisfacerse del todo. Y por eso, en esos términos, o sea, una felicidad que no contemple eso, me parece que es una felicidad que no existe. O sea, yo, nuevamente, yo no creo que el problema sea el querer ser feliz, es decir, ¿por qué no ser feliz? La cosa es, ¿por qué eso tendría que ver con anular un estado de falta y de sufrimiento de la condición humana? O sea, por qué en ser feliz lo vemos más bien como una excusa para huir de nosotros mismos? Porque cuando te decía hace rato, un paciente llega y exige felicidad. Hay que entender que los pacientes llegan con nosotros porque están muriendo. comentario, si no, es que de nuevo ya se me volvía a pasar, perdón. Me hace pensar también en las redes sociales, en lo falso que puede ser esa realidad. Claro, claro, yo como que cada vez más intento como no estar en las redes sociales. Relacionado a lo que comentas sobre porque muchos prefieren vivir en la ilusión, los filtros, las apariencias. Claro, claro, claro. O sea, uno ve en las redes sociales que tal persona se fue de viaje y tú dices, ah, mira, wow. Que además como seres humanos somos bien así. O sea,
decimos que queremos la felicidad para todos y para los demás, pero cuando el otro es feliz, como que hay algo así como, o sea, ¿Cómo? ¿por qué él y no yo? O sea, como por qué Mm, se fue de vacaciones y yo no. Como que hay algo también como de la envidia y de la suposición de que el otro goza lo que yo no. ujú. Ándale, eso. Ajá, La suposición de que el otro goza lo que yo no, ¿no? O sea, se nos olvida que también el otro está en falta. ajá. Sí, sí, sí. O sea, pasa mucho con los hermanos, por ejemplo. O sea, esta onda como de, no, es que tú eres el favorito. Entonces el otro dice, no, el favorito no soy yo, el favorito eres tú. Y como estas, en los dos está como esta suposición de que el otro se la pasa a todo dar y tuvo todo Ujú. y él no. Y Pero eso hasta sí hay favoritos, hasta cambian, de los papás de favoritos. y ser favorito viene también con consecuencias. Sí, es una carga. Claro, porque el otro puede decir, yo cuál fui favorito si me ponían todas las expectativas, Ujú, por ejemplo, ¿no? O sea, yo qué sé, un montón de cosas que podían ser. O sea, la ujú, cosa es que no ujú, viene sin una consecuencia. Y te decía, los pacientes, por ejemplo, y digo, no es que esté menospreciando esto, ¿no? Pero los pacientes normalmente vienen así, como exigiendo una felicidad que creen que nosotros tenemos y que se las podemos dar. ujú, eh, y me parece que eso es motivo de análisis, porque ujú, yo digo, ¿por qué busca tanto la felicidad? O sea, me parece hasta como sospechoso, ¿no? Como, como, a ver, pues, ser feliz. ¿Por qué pensamos que ser feliz tiene que ver con un esfuerzo, por ejemplo? Como una especie de ujú. meritocracia de la felicidad. Como si te esfuerzas, mereces ser feliz. Y si eres buena, Ándale. mereces ser feliz. Como, bueno, ¿y quién sería el encargado de distribuir aquello que todo mundo merece? O sea, ¿quién te daría la garantía de que te esforzaste lo suficiente para merecer eso? Y además me parece como esta onda de, o sea, cuando escucho ese tipo de comentarios me parece que es una posición en donde trato de huir de mí mismo. Es tan insoportable el dolor y el sufrimiento que trato de pensar en que lo único que tengo en cabeza es ser feliz. Mm, Y entonces, pues, un análisis no tendría que ver con responder a eso. Sino así como, a ver, háblame un poco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Háblame de lo que te duele. Pero, háblame de ti. pero no como para que yo te quite ese dolor. Ujú. No se De puede. hecho, mira, así bien chafa tú de tus libros de análisis y yo aquí con mi frase que trae mi agenda, pero ve, dice: "Puedes tener cualquier cosa de este mundo que quieras, si lo quieres lo suficiente como para pagar su precio", ¿no? Que también es una idea así muy mágica, porque, pues, no puedes, bueno, hay muchas variables como para decir que puedes tener cualquier cosa de este mundo. Pero lo que sí estoy de acuerdo con esta frase es que si estás dispuesto a pagar el precio, ¿no? Puede que tengas algo. Sí, lo que yo estaría en contra de esa frase, o sea, claro que estoy de acuerdo en que, pues, vamos, uno se esfuerce y haga lo mejor posible, ¿no? Pero también hay como un discurso ahí de la meritocracia, como de si tú Ujú, lo haces, te lo mereces porque te esforzaste y pagaste el precio. Y es como, yo lo que quisiera mostrar es como, pero es que no hay garantías. O sea, yo puedo pagarlo todo y perderlo todo. Por eso la vida es tan complicada, porque nos la jugamos. mm, O sea, por eso, digamos, por ejemplo, llegarle a tu crush es algo súper complicado porque te la juegas, tal cual. Entonces, es algo difícil y que no necesariamente tiene un resultado bueno. Yo como analista, es curioso porque también está esta acusación de los psicoanalistas como charlatanes. Y digo, bueno, ¿cuándo hemos ofrecido algo? Es decir, los charlatanes ofrecen algo, ofrecen garantías que no pueden cumplir. Por eso son charlatanes, por eso son vendehumos. ¿Yo qué prometí? Yo nunca te prometí que pero seas feliz ni nada. hablando de eso, Javi, y bueno, así ya para ir cerrando, porque ya Ujú. se nos va pasando el tiempo, este, ¿por qué funciona? O sea,
¿Por qué los charlatanes funcionan? Luego ya me Mm, quiero ir como a ser coach, ay, sí, porque con manipulan la todo parte respeto. infantil, manipulan, o sea, nos llegan a lo infantil. Ujú. Ujú. Nos llegan muy cañón a lo infantil. O sea, O sea, nosotros estamos buscando un amo y Lacan dice: "Quien busca un amo lo encuentra". ujú, ujú. Ya, entiendo. Sí, sí, sí. Es que incluso, o sea, siento, no sé, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Que las pastillas, digamos, pueden ser como parte importante de la en el tratamiento para la depresión, ¿no? Pero no son la solución, ¿no? Tienes que un proceso, etcétera. Entonces, yo veo de repente lo el coaching y demás cosas Ujú. como esa pastillita, ¿no? Que para darte un La pastillita azul, ¿cómo? la Ándale, ajá, pastillita como azul de Matrix. ajá, ajá. Sí, hacerte güey, ¿no? Sí, y bueno, Que al final parece muchas veces ser feliz tiene que ver con esa idea, o lo que pensamos de ser feliz tiene que ver con esa idea de hacerte güey, como de mm, ignorar todas las consecuencias. O sea, Zizek lo dice muy bien, si nos pusiéramos a pensar en todas las consecuencias de nuestro deseo, pues, ¿cuál felicidad? ¿Me explico? O sea, yo puedo decir que quiero tal cosa y eso me haría feliz. El problema es que cuando me tengo a pensar en las consecuencias de ese deseo, se presentan mil y un razones por las que es complicado que yo sea feliz. No, no que no se pueda algo de la felicidad, claro que se puede, pero así como decir, voy a ser feliz Nel. con el acento en el ser, o sea, mm. Mm, Y hablando de Zizek, yo prefiero como una fórmula que él tiene. A mí me encanta cómo se expresa, porque dice, ¿para qué ser feliz si puedo estar interesado? mm, Oh, wow. O sea, ¿para qué ser feliz si puedo orientarme por mi deseo? Un deseo que siempre es insatisfecho, pero que en tanto insatisfecho me permite interesarme por las cosas. E interesarse muchas veces no tiene que ver con ser feliz. Em, Cuando te interesas en algo, no necesariamente de eso se desprende felicidad. A veces hasta al contrario. Hay angustia, hay dolor, hay tristeza, hay cosas que son desagradables, pero que tienen que ver con nosotros y que si nosotros estamos empeñados en ser felices, porque también es eso, como que te das cuenta que tenemos muy normalizado el que debemos ser felices, ujú. como ¿por qué? O sea, ¿por qué debemos de? ¿O por qué lo tenemos como un valor? Que incluso, bueno, no sé, pero se ha pasado como de algo erróneo a otra cosa errónea, porque, o sea, ya ni sé si es como esta idea de, voy a ser feliz, más bien ahora es como, voy a tener esto, voy a, como de estatus, como, Ujú. ¿no? Entonces, Y es que también hay una cuestión, también asociar la felicidad con la ignorancia es peligroso porque, ay, la ignorancia es canija. O sea, eh, Lacan lo dice muy bien. El problema, valga la redundancia, el problema del bien ujú, es que mi bien supone un mal para el otro y viceversa. Entonces, muchas veces buscamos ser felices y estamos tan inmersos en ser felices y hay teorías psicológicas que nos dicen, sí, claro, tú vete dentro de ti mismo, así como que nos conciben como individuos aislados, mm, que se autorrealizan, que se perfeccionan a sí mismos, pero que están encerrados en sí mismos. Entonces dicen, tú sé feliz. Dices, sí, bueno, pero el problema con ser, o sea, ser feliz tiene que ver con que yo alcance un cierto bien. mm. El problema es que ese bien le pueda hacer daño al otro. Y, y si yo estoy en la ignorancia, si yo estoy feliz y embobado ahí, no me doy cuenta del daño que genero en los demás o que los demás generan en mí, como estas personas autosacrificadas, ¿no?
de todo para el otro, Mártires. todo para el otro, para que el otro sea feliz, como en un intento de rescatar una imagen caída. Así como el otro está degradado, el otro está en falta, y yo no soporto que el otro esté en falta, entonces lo lleno de cosas para que sea feliz. Sí, que termina peor, resultando peor para el otro, ¿no? Claro, porque el otro no recibe ese bien de Mm, una buena manera. O sea, el otro al contrario, ¿no? Como que se fastidia, ¿no? Como que dice, "Ah, sí, déjame en paz". Oye, Javi, ya, cerremos. Sí. Cerremos entonces. ¿Cuál te gustaría? Yo siempre me gusta que nos dejes como con algo final, o sea, si todo se nos olvida, todo lo que dijiste, ¿con qué te gustaría que sí nos quedáramos? Así, ¿qué rescataría? Yo creo que me encanta una definición que da Freud sobre lo que él considera una persona normal. Eh, y Ujú, siempre como entre comillas, ¿no? O sea, ujú, cuando Freud dice normal, no lo hace como en este discurso normativo, ujú, sino dice, bueno, si yo tuviera que decir que es una persona normal, diría que es una persona que sí conserva sus fantasías, pero que también toma en cuenta la realidad. O sea, ujú, no sé, el problema con la neurosis es que toma demasiado en serio la realidad. Entonces, como que sus fantasías las deja para después, ¿no? Ves que cuando nos volvemos como más maduros, nos vamos volviendo más cobardes y ujú, más serios y como que además de no, yo soy un adulto, no me puedo divertir y no puedo experimentar cosas. ujú, Eh, es como, no, sí, o sea, hay que conservar un cierto trasfondo infantil y fantasioso, también es un motor. Eh, pero el problema está, por ejemplo, él lo contrapone y dice, la psicosis, eh, pues el problema es que transforma la realidad, pero a condición de desmentirla o de rechazarla. Entonces, dice, ujú, una persona normal sería como una especie de punto medio. Ahí Freud se ve ujú, como muy aristotélico. O sea, como que un punto ujú, medio sería aquello que sería una persona normal. O sea, una persona capaz de tomar en cuenta la realidad, pero que se empeña en transformarla. Y para mí, la felicidad es eso. O sea, para mí la felicidad es todos estos empeños que hacemos por transformar la realidad, que nunca resultan en aquello que queríamos, ujú, para bien o para mal, pero nunca resulta ser lo que queríamos, sino que siempre viene con consecuencias, a veces muy lindas, a veces no tanto, y yo creo que gran parte, o sea, si no es que todas, pues siempre vienen consecuencias lindas y feas. ujú. O no es como que haya una decisión enteramente linda. Sí, 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 que nos la cuenten porque yo no la conozco. Sí, 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 por favor pónganlo en los comentarios para que, Mm, ujú. que dejemos de amargarnos Y la vida. todos la tomamos esa, ¿no? Pero Sí. bueno, muchísimas gracias, Gaby. Nos vemos, te iba a decir el próximo jueves, pero esta vez no fue jueves la plática. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, eso seguro, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos escribieron o que nos van a escribir. Con mucho gusto checamos los comentarios y agradecerte a ti por este espacio. Creo que es muy lindo poder compartir y es algo que también me hace muy feliz, este espacio. Que tiene sus No. limitaciones, porque pues hoy, por ejemplo, tuvimos la limitación de la vacuna, pero Ajá, pues muchas gracias también por la paciencia, pero vamos, es siempre un gusto estar por aquí. no, súper bien, Javi. Ni se te notó, más que en los ojos. Ay, pero no, muchas gracias. Ponte unas gafas, Lisa, ¿no es cierto? Pues no, muchas gracias, Javi. Siempre es muy interesante hablar contigo, escucharte y pues nos vemos la próxima semana. Y gracias a los que nos escucharán y escucharon. Hasta la próxima Gracias, semana. cuídense, que todos estén bien, todos y todas, Todes. todos. Bye.